Hola, seguro que ya lo has visto por TikTok, Instagram o por ahí. Seguro que has oído sobre el Mewin. Bueno, aclararte cómo se pronuncia, no, pero aclararte todo lo demás sí que vamos a hacerlo. Venga, quédate a verlo. Bueno, esta técnica del, vamos a decir, Mewin, ¿vale? ¿Acordamos eso? Mewin. La técnica del Mewin la inventó el doctor Mew, que era un ortodoncista. Y sí, he dicho era porque le han retirado la licencia hace un tiempo, ¿vale? Lo que propone el doctor Mew es que mediante ejercicios con la lengua y los músculos cutáneos del cuello podemos hacer cambios en la disposición oral de los dientes y el paladar, ¿vale? ¿Tiene esto alguna parte de verdad? ¿Tiene esto evidencia científica? Bueno, vamos a ir, como diría Jack el Destripador, por partes. Sobre los cambios anatómicos que podemos conseguir con los ejercicios de la lengua. Es verdad que aunque no hay evidencia científica que respalde esto que propone el que era este ortodoncista, ¿vale? Sí es verdad que se ve en la clínica que sobre todo durante el desarrollo del ser humano, ¿vale? Sobre el desarrollo de la disposición oral, ¿vale? De la ortodoncia, de las piezas bucales, se puede alterar la disposición de ellas con hábitos, ¿vale? Por ejemplo, a mí me pasa, seguro que te has fijado ya, que tengo ortodoncia. ¿Por qué? Porque cuando yo era pequeña, bueno, y a lo mejor todavía aún también, pego mucho la lengua hacia los dientes y no hacia la parte rugosa del paladar. Entonces, cuando hablo, cuando trago, cuando bebo, empujo contra los dientes en lugar de con la parte rugosa del paladar. ¿Qué pasa? Que como he hecho esto durante mi desarrollo, ¿vale? La disposición de las piezas dentales que yo he tenido ha sido, en este caso, alterada por la fuerza mecánica que he hecho con la lengua. Entonces diremos, ¿vale? Entonces tiene sentido lo que dice el doctor Mewin, ¿no? ¿Tiene sentido o no? Bueno, en parte sí, en parte no. ¿Por qué? Porque esto se puede hacer cuando eres joven, cuando tus piezas no están del todo ancladas en el hueso maxilar, ¿vale? Y cuando tu paladar aún no está fijo. Esto se fija alrededor de los 22 años, así que bueno, si tienes más de 22, págate un dentista. Es la mala noticia, ¿vale? Otra cosa que se ve en TikTok sobre esta técnica es que podemos quitar la papada. ¿Se puede quitar la papada con esta técnica? No, la verdad que yo te diría que no. Pero sí es verdad que los músculos que facilitan la deglución, o sea, el tragar, y que por lo tanto participan al mover la lengua, se pueden tonificar, son músculos. Entonces es posible que si trabajamos con ellos haya un cambio en nuestra fisionomía. Es posible. Pero ¿cuál es el truco? Aquí normalmente cuando hay algún tipo de alteración estética, por así decirlo, que se sale un poco de los cánones, casi siempre tiene que ver con un factor genético por la piel, ¿vale? La piel no está tan tersa o tan estirada como se pretende dentro del canon de belleza, o existe una bolsa de grasa. Al igual que la bolsa de grasa que hay debajo de los ojitos, esto solo se quita con cirugía, ¿vale? Pero bueno, ¿tenemos margen de mejora? Sí, son músculos y los músculos se pueden tonificar. ¿Cómo? ¿Cómo son estos ejercicios? Venga, vamos a verlo. Bueno, resumiendo, la técnica del Mewin la inventó el doctor Mike Mew, que era ortodoncista, no tiene mucha evidencia científica, pero está basada en algunas verdades tenues, ¿vale? ¿Se quita la papada? No. ¿Se puede tonificar los músculos? Sí. ¿Puede alterar las piezas dentales? Sí, en un periodo concreto de la vida. Y bueno, vamos a ver cómo sería esta técnica en caso de que queremos ver cómo funciona desde dentro. Bueno, ¿cómo es la teoría de esta técnica? Que recuerdo, no tiene mucha evidencia científica, pero bueno, voy a contarla, ¿vale? ¿Cómo es en teoría? Si vas con la lengua hacia atrás en el paladar, vas a notar que es liso, es suave. Y avanzando desde atrás hacia adelante, vas a encontrar justo antes de las encías de los dientes, vas a notar una parte rugosa. Ahí es donde tienes que apoyar la lengua. Ni más atrás donde es liso, ni más adelante donde ya están los dientes, que se te va a subir la factura del dentista, ¿vale? Encontramos la parte rugosa, colocamos la lengua contra ella y ahí apretamos, ¿vale? Y ahí apretamos. En teoría, tienes que aguantar la contracción unos cuantos segunditos, ¿vale? Es un músculo, hay que currárselo. Vale, ya hemos hecho la técnica, ya sabes cómo se hace, pero ¿cuánto rato? ¿Cuánto tiempo?
¿de verdad va a funcionar? Pues a ver, como no hay un estudio, bueno, ni uno ni ninguno, que nos diga qué tipo de contracción hay que hacer, durante cuánto tiempo, y no hay un grupo de control, es muy laxo, es muy difuso. Yo, como profesional, tratando de analizarlo, pensando que es un músculo, que lo que queremos es tonificar el músculo, cambiar la estructura muscular de toda esa zona, pues utilizaría la misma técnica, la misma capacidad de contracción y la misma resistencia que usaría en otra parte del cuerpo. ¿En qué se traduce todo este rollo que te he contado? Pues básicamente en contracciones sostenidas de alrededor de 30 segundos, siempre y cuando puedas mantenerlas con la misma intensidad, en unas series de a lo mejor 3 repeticiones de 10 cada una. ¿Qué saco yo personalmente en claro de todo esto? Bueno, que una buena tonificación de los músculos faciales puede venirnos bien. Puede mejorar la oclusión, que es como se cierran los dientes de abajo con los de arriba, puede mejorar la movilidad de la lengua, que puede venir bien para, por ejemplo, pronunciar, que no me vendría mal, y también evitar atragantamientos, evitar algunos accidentes, ¿vale? Y luego, a nivel estético, la cara está llena de músculos, entonces podríamos sacar en claro que una buena tonicidad, una buena movilidad y un buen control motor, es decir, pensar en mover estos músculos, al final nos viene bien, porque esos músculos están bien irrigados, están bien nutridos, eso afecta al colágeno de la piel y al final nos viene bien. Así que bueno, si lo quieres hacer, ten un poco de cuidado, no apretes contra los dientes. Si tienes algún tipo de patología, recuerda visitar al dentista, y si además tiene que ver con cómo están colocados los dientes, el ortodoncista. Y si no, y tienes tiempo, bueno, pues practica. Inciso rápido sobre lo que he dicho de la gimnasia facial. Sobre esto sí que hay evidencia científica y además es muy chula, ¿vale? Resumiendo, a lo mejor haremos otro vídeo, pero para que te quedes con las pinceladas más gruesas y más importantes, ¿vale? Tenemos que mover todo el óvalo facial, precisamente lo que define suelen ser las cejas y los maceteros, ¿vale? Además de la papada, que es lo que hemos hecho con el Mewing, ¿vale? Y para ello tenemos que hacer ejercicios muy simples que consisten en elevar cejas, mover ojos, apretar y abrir. Cuidado con hacer mucha arruga, que eso al final nos pasa factura, ¿vale? Pero elevar cejas, cerrar ojos, hinchar los cachetes, los carrillos, fruncir los labios, ¿vale? Y en general, activar el movimiento facial, mejorar la irrigación sanguínea, mejorar el trofismo muscular y de la piel. Y por supuesto, cuidarla un poquito, protector solar y comer bien. Bueno, estos son los posibles beneficios, pero hay que tener ojo con las precauciones. Puedes mover los dientes si haces la contracción mal, los músculos que se contraen pueden tener contracturas, puede haber dolor en la mandíbula si nos pasamos apretando y además, dependiendo de la edad que tengamos, podemos mover piezas dentales, ¿vale? Así que mucho cuidado, precaución ante todo, ¿vale? Visita al ortodoncista si te hace falta, visita a tu fisio si te hace falta, ¿vale? Que seguramente sí. Y bueno, para cualquier otra cosita sobre el Mewing o sobre cualquier otra cosa sobre la salud, nos vemos. Hasta luego, hasta la curación y más allá.